Bienvenidos a tu podcast favorito, En Caucus con Idananet, el espacio donde las conversaciones se convierten en soluciones. Aquí exploramos el poder de la mediación, el impacto transformador del coaching y el valor de tomar decisiones informadas en el mundo de bienes raíces. Soy Idananet y en cada episodio te acompaño con herramientas, experiencias y claves prácticas para ayudarte a construir relaciones más sanas, alcanzar tus metas y encontrar tu lugar dentro y fuera del hogar. Comencemos. Saludos, bienvenidos a su podcast favorito, Caucus con Idananet. Hoy tenemos un invitado muy especial, Federico Turbi, que nos acompaña. Estuvo en la sección anterior y ahora vamos a hablar sobre controversias entre herederos y esposos cuando hablamos sobre retenciones, facturación y todo lo que conlleva estos conflictos en bienes raíces cuando hablamos, ¿verdad?, de estas retenciones. Así que quisiera que nos abundaras un poquito más, Turbi, sobre este tipo de temas. Sabemos que las disputas entre herederos son frecuentes en bienes raíces. Los retos fiscales que surgen cuando hay una propiedad que ha sido heredada. Muchos de esos casos me llegan a mis mesas de negociaciones en procesos de mediación y es bien importante que nosotros tengamos información para orientar a nuestros mediados a que tomen decisiones informadas en el caso que estemos realizando una mediación entre herederos o ex esposos o parejas, ¿verdad?, que están entrando en controversias. Yo lo llevo en Caucus, se orienta sobre todos los procesos, se orienta sobre todas las implicaciones legales, sobre sus responsabilidades contributivas para que puedan llegar a acuerdos que sean mutuamente aceptables. Turbi, ¿qué retos fiscales surgen cuando hay una propiedad heredada que no ha sido formalmente dividida, pero se desea vender? Lo primero es cuando partiendo de la premisa que vamos a tomar un listado, nosotros como agente de bienes raíces, en esa entrevista inicial la pregunta clave es, ¿quién falleció? ¿Falleció papá, mamá, el causante, como le llamamos el causante? ¿Dejó testamento o declaratoria de herederos? Y lo más importante, ya el Departamento de Hacienda emitió el relevo de herencia. Si no hay relevo de herencia, no hay transacción de compraventa, porque toda esa propiedad no está adjudicada finalmente a los herederos. Y eso es bien común. Viene, por ejemplo, uno de los herederos y me llama para que le venda la propiedad. En estos casos tenemos que tener cuidado porque él no es el único titular de la propiedad. Si hay 10 herederos, los 10 herederos son titulares y si está la viuda o el viudo y la viuda en su 50% son un bien ganancial. Turbi, yo te cuento un caso que tuve aquí en mediación donde ellos se enteraron que eran 21 hermanos, 21 en pleno velorio. Ay, Dios mío, Señor. Y tenía solamente una propiedad que estaban haciendo, ¿verdad? Una propiedad, 21, y se acababan de enterar en pleno velorio. Oh, Dios. Así que es bien importante ese documento. ¿Quién hace ese documento? ¿Quién es responsable? ¿Cuánto tiempo tienen para solicitarlo? Aquí lo más importante entra la parte legal, porque independientemente haya testamento o no, hay un proceso legal y entra paralelamente a la parte contributiva. Y en la parte contributiva, entonces se obtiene relevo de Hacienda, que como se llama certificación de cancelación de gravamen, pero es relevo de herencia. La recomendación a ese, como mencionaste en el segmento anterior, tenemos que trabajar en equipo. Y parte de nuestro equipo en la industria tiene que ser un abogado notario, un asesor contributivo. ¿Por qué? Porque en estos casos en particular lo van a necesitar, Ida. Entonces tenemos que guiar a ese prospecto cliente a que primero la prioridad es resolver la parte hereditaria para luego ir a la venta. ¿Por qué? Porque esa propiedad no está lista para vender. Yo no puedo mercadear una propiedad que no esté disponible para la venta. Porque entonces viene un prospecto comprador que esté listo y capaz y no va a poder comprar esa propiedad porque legalmente le pertenece a alguien que ha fallecido, porque no se ha terminado ese proceso. Eso es el clásico, pero volvemos. Yo como agente de bienes raíces puedo orientar a mi cliente y guiarlo a través del abogado, ¿verdad?, y el asesor contributivo una vez finalice
entonces tengo la propiedad disponible para la venta. Es bien importante nosotros estar bien seguros cuando ya tenemos el sombrero de corredor de bienes raíces, que esa propiedad esté lista para vender. Lista, legalmente lista para venderse. Porque si no, eso puede ser un acto proscrito bajo la ley 10. Y nosotros nos regula la ley 10 a través de la Junta de Corredores. Es bien importante tomar eso en consideración. ¿Cómo debe manejarse una facturación cuando hay varios herederos? Algunos son residentes, otros no son residentes. Generalmente el abogado notario hace esa factura, generalmente. Y si hay una institución financiera, obviamente la institución financiera se encarga. Aquí lo importante es, porque lo he trabajado, hay 10 vendedores. De esos 10 vendedores, 2 no son residentes de Puerto Rico. Pues cuando se vaya a hacer el cómputo, ya sea la institución financiera, aquí volvemos. Imagínate un comprador que desconoce de todo este proceso, con un caso con herencia donde hay 10 herederos y de esos 10 quizás 5, 6 o 7 son no residentes. Se le puede complicar un poquito entender el procedimiento. Pero se le va a retener a ese heredero basado en la participación de la herencia. Si hubo testamento, si tuvo más participación que el otro, o no hubo testamento, hay declaratoria de herederos y todos heredan en partes iguales, pues entonces siempre se va a hacer la retención basado en la participación de ese heredero no residente de Puerto Rico. Al igual que con los gastos, la comisión, todo tiene que haber un prorrateo, porque la comisión sale del total y el total son de todos los titulares, los gastos legales salen del total y el total son todos los titulares, o sea, que hay que hacer un prorrateo en cuanto a la retención. Y es bien importante porque salen muchas dudas o surgen muchas dudas cuando viene ese desglose de gastos o, ¿verdad?, al final, cuando ya viene ese CD o statement y de momento ellos ven, pero ¿por qué yo cobro menos que mi hermano? Si tenemos la misma participación, porque usted es... Y trae un dato bien importante, y seguimos, ¿verdad?, en la línea de los agentes de bienes raíces. Cuando nos envían el CD, no es solamente para yo verificar que esté mi comisión en ese CD. Importante. Es para yo verificar que mis clientes o mi cliente realmente en el desglose original que yo le entregué a mi cliente, el desglose estimado del sobrante, pues puede haber una diferencia, pero no puede ser una diferencia tan significativa. Y se supone que ese documento se discuta con los clientes para cuando vayamos al cierre, el cierre corra normalmente, no haya controversia, no haya malentendido y que se aclare todo previo al cierre. Ese es el propósito del CD. No digan, no, ese agente no me orientó, no me explicó sobre nada, no sabía nada. Porque esta retención del CRIM aquí que dice contribución indebida, ¿a qué se refieren? Y esta retención de no residentes, a mí nadie me explicó que me iban a retener este dinero, pues yo pensé que mi sobrante era mayor y ahora me estoy dando cuenta que el cheque es menor. Todo eso lo tenemos que evitar el día del cierre. En los procesos de mediación, cuando nosotros tenemos dudas o cuando vemos que las partes tienen dudas, siempre nosotros referimos a profesionales con expertise en la materia para que ellos aclaren dudas, o nosotros tomamos, ¿verdad?, unos talleres, adiestramientos, y a base de los talleres o adiestramientos, en esa especialización, orientamos a las partes. En el caso de los bienes raíces, cuando somos corredores, es bien importante nosotros tener todas esas educaciones continuas, nosotros hacer nuestro ejercicio, nosotros prepararnos sobre estas situaciones para cuando nosotros hablemos con las partes, ellos puedan tener esa orientación de primera, referirlos a ese banco de recursos que nosotros tenemos especialistas en los temas para que las partes puedan tomar decisiones informadas. Correcto. Y un plus adicional, yo siempre, por lo menos mi parte, siempre documento esas orientaciones. Aquí le envío un email, según lo dialogado, se le explicó sobre la retención que aplica por esto tal, favor de hacer referencia a la ley, aquí se la proveo, se la anexo, le proveo datos de personas que son especialistas en el tema para que usted realice la orientación y llame, ¿verdad? Y usted realice ese ejercicio y pueda tener de primera mano esa orientación. Así que es bien importante que ellos vayan dando esos pasos seguros y que tengan una persona que los vaya dirigiendo. Lo importante es divulgar la información y documentar lo que tú estás trayendo a colación, Ida. Eso es lo más importante en este tipo de transacciones para la gente de bienes raíces. En casos de separación de bienes raíces entre esposos, ¿qué errores contables pueden surgir al momento de pagar comisiones o ingresos por venta?
El error más común que puedo De ahí ocurrir tenemos una transacción que es bien emocional. es emocional. Porque si las transacciones que son de herencia son bien emocionales, y tienen, ¿verdad? Esa carga. Imagínate cuando esta propiedad la adquieren dos personas que tenían, ¿verdad? Una relación, que eran esposos. Hay a veces que por muchos años se divorcian por situaciones, ¿verdad? Que ellos no esperaban, y de pronto tienen una transacción y también hay que pagar. Y aquí sí que hay emociones. Aquí hay muchas emociones, igual que en el caso de herencia. Aquí lo importante es, volvemos a la orientación inicial. Ambos tienen que saber de antemano, para evitar toda esa controversia, cuál es el efecto contributivo. ¿Quién se quedó con la propiedad una vez se divorciaron? Porque yo me pude haber quedado con la propiedad, pero obviamente el título de ambos, y ahora lo estamos vendiendo, que es el propósito para quizás culminar con ese proceso final. Pues, ¿quién se quedó? Yo me quedé con la propiedad. Esa propiedad siguió teniendo, la usé como mi residencia principal. Yo tengo unos beneficios contributivos que la otra parte no va a tener. ¿A nombre de quién está esa exoneración contributiva? Se hizo dentro de todo este proceso, ese trámite con el CRIM. Y eso va a depender, para que ellos puedan tomar una decisión final y una decisión acertada, y que no hayan controversia de cuál es mi efecto contributivo, pero no después de la venta, antes de la venta. Que se orienten previo a la transacción de compra-venta, desde que se tomó el listado. Yo siempre le digo a mis compañeros, tengo mi sombrero de corredor de bienes raíces. Los otros sombreros, ya sea de un gestor, de un asesor legal, un asesor contributivo, vamos a guiar al cliente para que sean esos profesionales que los orienten. Sí, porque no tenemos, ¿verdad? A mí a veces se me hace difícil, aún con el conocimiento que tengo, y para mantener esa separación, pues en ciertos casos prefiero referirlo a ese profesional. Así, cuando son tus clientes de bienes raíces, no haces ningún tipo de gestión que tenga que ver con contribuciones, porque en este momento tu rol es corredor de bienes raíces. Al igual pasa en el proceso de mediación. Yo no puedo hacer mediaciones con propiedades o transacciones donde yo estoy con el sombrero de corredora. Es correcto. No se puede, no me lo permiten, pero si yo tengo ciertas habilidades y ciertos conocimientos, porque ese es mi expertise, los voy dirigiendo, y entonces los refiero a otro proceso en el caso de que necesiten mediación antes de realizar una transacción, que eso es lo ideal. Siempre es recomendable realizar una mediación en estos casos donde hay mucha tensión, donde hay muchas emociones, para que ellos manejen, porque probablemente su malestar, Turbi, no tiene nada que ver con las contribuciones, no tiene nada que ver con la venta, tiene que ver con emociones. Son emociones. Entonces, si nosotros nivelamos esas emociones, hacemos que ellos se expresen, que ellos resuelvan su controversia, luego la transacción va a ser súper amena, porque va a haber comunicación, que esto es de suma importancia en las transacciones, que exista comunicación y que hablen de parte y parte de las partes, y que se puedan expresar, y más bien ¿verdad? Los que son de herencia, que son hermanos. Son hermanos. O sea, tienen que hablarse, porque es que es importante esa comunicación. Hay una familia, hay sobrinos, nietos, ¿verdad? Que siempre van a estar en contacto. En el caso de que te hablé, no se conocían. 21 hermanos, no se conocían. Así que ellos no sabían si tenían sobrinos, si tenían más familiares, ellos no sabían. Y se complicaría si uno de esos hermanos premurió y tiene hijos, pues son los herederos. O sea que aquí estos casos son bien emocionales, son una cosa que hay que buscar ayuda en muchos de los casos para que se pueda concretar la transacción. Así es. En el caso de la separación, yo te puedo decir que tuve una experiencia, he tenido buenas experiencias en los procesos de la mediación, donde se comienza con un proceso de la mediación, se comienzan a llegar a acuerdos antes de un divorcio o de esa separación, luego entonces pasan al divorcio, están hablando, no son, ¿verdad?, íntimos, pero sí pueden establecer una comunicación, pueden llegar a negociaciones, y eso ha hecho mucho más fácil los procesos, mucho más fácil. Así que eso es una ventaja grandísima que tenemos. ¿Qué prácticas recomiendas para evitar conflictos cuando hay copropiedad, especialmente entre familiares o excónyuges? Yo creo que lo más importante es la información, proveerle la información correcta a ambas partes. Quizás, como tú estás planteando, si
yo puedo tener quizá una situación de dos clientes, pero no tengo las herramientas para ayudarlo, quizá un proceso de mediación, hay que traerlo a la mesa de negociación. Es cuestión de identificar, y volvemos, yo tengo un sobrero de cobro de bienes raíces, no soy mediador, pues si yo entiendo que es necesario para que se pueda completar la transacción, pues traigo ese profesional al escenario. Eso es lo importante, Ida. Es bien importante. Hay algo que yo siempre les recomiendo cuando yo ofrezco cursos de mediación, Turbi. Hay dos cosas que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta cuando nosotros tenemos un conflicto de frente. Y a las partes que le podamos dirigir hacia dos preguntas súper básicas. ¿Qué quieres versus qué necesitas? Y de ahí lo llevamos al happy medium. Porque muchas veces yo quiero algo que no necesariamente es lo que necesito. Y entonces cuando te expresan qué es lo que quieren, ahí te van identificando qué es lo que ellos tienen, ¿verdad? Esas emociones, por qué se sienten heridos y todo eso, de ahí nosotros podemos partir. Así que bien importante esas dos preguntas. ¿Qué quieres versus lo que necesitas? Yo puedo querer una propiedad de $3 millones que esté ubicada en Rincón, que esté bien cerca de la playa. Pero ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito una propiedad, 3 cuartos, 2 baños, un walk-in closet. Queremos un poquito de terreno, pueden ser 800 metros y que esté accesible a la número 2 porque, ¿verdad? Viajamos mucho. Eso es lo que yo necesito. Pues de acuerdo a eso, pues entonces nosotros llegamos a un happy medium y nosotros empezar a buscar algo que sea adecuado para ellos, ya sea una propiedad o también las controversias. Que lo que yo quiero es quedarme con la casa de mis papás versus qué es lo que yo necesito. Pues ahora mismo no me es posible porque no tengo ese dinero que yo necesito para, ¿verdad? Darle la parte que le corresponde a mis hermanos. Y entonces de ahí se puede partir a realizar negociaciones en el caso de la gerencia. Igual el de los esposos. ¿Qué es lo que quiero versus lo que necesito? Pues yo quisiera quedarme con la propiedad, pero ahora mismo económicamente no me es favorable. Y se han llegado a acuerdos hasta de que, mira, vamos entonces a dejar la propiedad, no la vendamos por los últimos 5 años hasta que tú económicamente te estabilizas y luego entonces me compras mi parte. O vamos entonces a rentarla con opción a compra, en lo que se canalizan y ustedes pueden ventilar y pueden entonces resolver sus asuntos económicos y luego entonces tomamos decisiones, ¿ves? Y los vamos preparando. Son tips que les puedo dar de las mediaciones que he realizado y así nosotros poder ir llevándolo o dirigirlos a los profesionales. Quiero que volvamos al tema que tuvimos en la sección anterior, bien breve, sobre la facturación y cumplimiento en el área, ¿verdad?, contable. ¿Qué debe de incluir una factura emitida correctamente por una empresa de bienes raíces cuando hay una retención involucrada? Si estamos hablando de la retención por servicio prestado, que es el 10%, o el IBU, ¿verdad? Que si es un B2B, siempre esa factura tiene que estar detallada. Okay. Siempre tiene que estar detallada, tiene que tener la información del proveedor de los servicios, la información de contacto y obviamente la cuantía por lo cual está facturando. Importante, el pagador debe solicitarle a ese proveedor de los servicios, si está hablando de un co-broke, copia de la licencia emitida por la Junta, vigente, copia del certificado de registro de comerciante y también el formulario W9. Ese formulario W9 es bien común en nuestra industria, porque para pagar una comisión, cuando hay una institución financiera, parte de los documentos que nos requieren es el W9. ¿Por qué? Porque en ese formulario, que es un formulario a nivel federal, pero se utiliza en Puerto Rico, lo que yo le proveo es mi información, la información más importante mía a la institución financiera en este caso, que es mi número de seguro social. Okay. ¿Por qué? Porque cuando me retienen el 10%, lo van a depositar en Hacienda, pero el año que viene me tiene que hacer una informativa y esa informativa el gobierno requiere mi número de seguro social. Pues de antemano, yo como pagador debo tenerlo, Ida, porque es bien importante. Sobre todo los que trabajan por cuenta propia, hacen los pagos, retienen, no solicitan esta información y el próximo año
el receptor del ingreso no le quiere proveer la información de su seguro social. Pero si es el gobierno quien requiere esa información. Pero como ya me pagaste, no te quiero proveer esa información. Y entonces ahí el pagador se encuentra en la encrucijada. ¿Qué voy a hacer? Tengo una retenida de Federico, pero no le puedo hacer una informativa porque para hacerle la informativa necesito el seguro social. Ofrecer el seguro social. Yo le recomiendo siempre a mis clientes, usted no hace el primer pago hasta que no tenga toda la información. Hasta que tú no me proveas la información que yo necesito, en este ejemplo, copia de la licencia, copia del certificado de comerciante y la W9, yo no te realizo el pago. Sí, de ahí te lo van a dar de una. De una te lo van a ofrecer. Por la experiencia previa. ¿Qué documentos o certificaciones deben solicitar para sustentar la retención y cumplir con Hacienda? A ver, me hablaste para repasar la W9. A la Hacienda, si yo tengo un relevo, a mí no me aplica porque llevo más de 20 años en la industria, pero hay personas que están comenzando y tienen derecho a un relevo total para que no se le retenga el 10%. Okay. Pues si yo le indico que tengo un relevo total, pues la lógica le tiene que decir usted, pues envíame copia para yo guardarla en el file. Entonces tengo el relevo total, en mi ejemplo, tengo la copia de mi licencia y tengo la W9. En el relevo total que emite Hacienda no aparece el número de seguro social. El formulario W9 es bien importante antes de hacer el primer pago. Okay. Que eso es bien importante y ese documento del relevo, así lo especifica relevo. Es correcto. Y dice el nombre de Turbi. Me imagino que debe tener también la dirección. Tiene la dirección, es correcto. Es correcto. Ok, importante. ¿Existe diferencia en el manejo contable si el titular es una persona jurídica no residente versus un individuo ciudadano americano? Básicamente es lo mismo, lo que pasa es que lo que cambia es el porciento de retención. El individuo ciudadano americano es el 15%, el individuo extranjero es el 25% y la entidad jurídica es un 25%. Okay. Pero la forma de facturar básicamente es la misma para todos. Ok. ¿Cuál es la función del formulario W9? Repasando lo que habíamos hablado, que esa información es el único documento que tiene el Seguro Social del individuo que ofrece el servicio y que por eso es tan importante tener esa documentación. Sí, es importante porque el formulario W9 sobre todo cuando es entre personas que trabajan por cuenta propia, corredor y corredor, etcétera, ¿verdad? Que no hay una institución financiera, porque volvemos, le retienen el 10% y luego si no solicitan la información antes de hacer el primer pago, incluyendo la W9, el próximo año, y esto es bien sencillo, Ida, quizás yo te presté el servicio en julio. Oye, si yo el año que viene fallecí en el 2025, ¿cómo tú vas a obtener esa información que debiste haber obtenido en el momento? O me fui fuera de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. No puede ocurrir. Si no hay jurisdicción. Turbi, aquí hablando en Caucus, ¿cuál ha sido la situación en esos 30 años que tú nos puedes compartir que dice, esto fue lo más complicado que yo he realizado, entiéndase transacción o orientación, que te puedas así recordar que tú dices, esto sí que en estos 30 años fue lo que me ha marcado? Y tienes una trayectoria increíble, tú. Sí, a mí lo que más me marcó, y en un caso de herencia, muere la mamá vivía con la hija aquí en Puerto Rico, el hijo de papá y mamá, dos nada más, él vivía en Estados Unidos, muere la mamá, él viene a Puerto Rico y antes de llegar a la funeraria fue al banco X y congeló todas las cuentas porque sabía que estaban a nombre de la mamá y de la hermana, y eso a mí me chocó. Y yo, pero ¿en serio que tú llegas en lugar de ir al sitio más importante en ese momento, a una funeraria, lo que estás pensando en la parte económica de algo que tú tampoco trabajaste? Y eso me chocó. Yo creo que eso para mí, ¿verdad? Para mí como persona, pero entonces la hermana se vio de provista porque él le congeló todas las cuentas. Ya tú sabes que cuando la institución financiera sabe que la persona fallece, pues por ley tiene que congelar las cuentas, a menos que sean para los gastos fúnebres, que sí, gracias a Dios, pues se hizo el proceso con la institución financiera, pero eso a mí me chocó. Eso eran dos. Imagínate cuando hay 10, 15 herederos, lo que tú dices, necesitan un proceso de mediación, porque es bien difícil y es por los sentimientos. Sí, y ahora lo que se realiza en ese tipo de acciones, cuando ya fallece,
la misma funeraria tiene que hacer una declaración, una notificación al Seguro Social y el mismo hospital. Porque también como ha habido que se congela, también se habían dado casos. Ya no sucede porque eso es de inmediato que tienen que notificar, que sacan dinero. Es correcto. Y después no se sabe dónde estuvo ese dinero, porque en esos días, ¿verdad? Hasta que se notifica, empiezan a sacar y de momento no hay dinero, el que se esperaba. Así que es bien triste. Es bien triste. Hay situaciones bien lamentables. Porque muchas veces hay personas que pueden decir, no, estamos protegiendo, o, ¿verdad? Hay otra persona que se puede tomar ventaja sobre la situación, pero sí. Es un sentimiento y son situaciones que hay que empezar a hablarlo. Hay que ventilar, hay que hablarlo. Y más aún, cuando a veces yo tengo la oportunidad de tener papás que están empezando a tener controversia con los hijos porque no saben quién se puede cuidar. Una vez tuve una mediación en donde eran 7 hermanos que se estaban poniendo de acuerdo cómo ellos iban a dividirse la responsabilidad del cuidado de su papá, quien estaba entrando a un proceso de salud delicado donde iba a empezar a perder, ¿verdad?, su memoria. Y ellos comenzaron a hacer una reunión, que eso es de admirar. Ok, yo me voy a quedar esta semana con papi, tú te vas a quedar la próxima, tú la otra, y entonces vamos a hacer un calendario donde vamos a dividirnos. Y cuando yo he tenido la oportunidad de tener a los papás con los hijos por diferentes situaciones, siempre hablo y los dirijo para que ellos también tomen acción antes de que ocurra algo como eso. Claro. Porque nosotros tenemos que tomar acción antes de que nosotros, ¿verdad?, dejemos de existir. El cómo vamos a manejar X situación, vamos a vender la propiedad. Mira, si yo fallezco, yo quiero que esta propiedad se venda y se divida en partes iguales. O yo quiero que esta propiedad la conserven ustedes, no la vendan para que se quede como una casa donde se van a reunir de campo. He tenido personas que lo han dicho, o sea, no puedes vender la casa no la venden y así lo dejan por escrito. Dejar por escrito qué es lo que queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Por eso son tan importantes los testamentos. Los testamentos. Son bien importantes. Que se Yo les recomiendo a mi cliente testamento porque generalmente la mayor controversia es cuando no hay testamento. Así es. Esa es la tendencia, Aida. Cuando no hay testamento, porque el testamento es la última voluntad del testador. Claro, dentro del marco legal, es mi última voluntad. Así que eso sería lo ideal, un testamento. Y hablarlo. ¿Por qué voy a tomar esa decisión? Si voy a cambiar de decisión y entonces realizamos una enmienda. Y es bien importante tener esa comunicación porque es bien triste. Yo no sé si yo te he compartido, pero yo tengo de bien cerca una historia familiar donde personas que yo amaba con todo mi corazón ya no están aquí con nosotros, lamentablemente. 30 años sin hablarse. 30 años sin hablarse por una división de bienes gananciales que ninguno de ellos se quedó con la propiedad. Y hubo muchas familias que se afectaron con eso, generaciones que se afectaron porque no se relacionaban, no se conocían. Era bien triste y esto ocurre más de lo que nosotros pensamos, que es bien importante nosotros hablar sobre estos temas, informarnos, saber y dirigir a las partes para que puedan tomar decisiones informadas hacia los profesionales. ¿Qué pasos debería seguir un agente de bienes raíces al momento de recibir una propiedad en inventario que pertenece a una persona titular no residente, Turbi? Lo más importante es orientarlo sobre la retención de no residente, ya sea que sea ciudadano americano o extranjero o sea una entidad jurídica. Y lo que hablamos de un principio, divulgar y documentarse, un correo electrónico, sé que no tiene una proforma, etcétera. Yo orienté a Federico Turbi, que es un no residente, que el efecto contributivo, hay una retención de un 15%, y ya tiene conocimiento. Orientar a Federico Turbi de que hay una exoneración indebida y que hay que tomar cartas sobre el asunto inmediatamente. Nosotros como agentes de bienes raíces debemos de tener un checklist, de documentación, información imprescindible antes de listar una propiedad. En el caso de representar un comprador, de dejarle saber al comprador, mira, estos documentos son imprescindibles en una transacción y yo necesito conocer de esa propiedad esta información para entonces orientarte, que tomes una buena decisión y que puedas adquirir esa propiedad y estar muy pendiente de los intereses de nuestros clientes, que al fin y al cabo para lo que nos contratan. Me gustaría añadir algo aquí, Ida, y lo he visto con otros compañeros, pero vienen a mí a la parte contributiva. Cuando usted toma un listado como agente de bienes raíces, la recomendación
solicitamos la escritura de compraventa en la parte vendedora, Claro. cuando adquirió la propiedad. Hagan una certificación registrada, un estudio de título. No podemos permitir que sea la institución financiera o sea el abogado notario que le indique a mi cliente, oye, hay un embargo en la propiedad de Hacienda o el IRS. Eso yo lo puedo verificar mucho antes de que llegue ese proceso. En solicitarle al titular. Ahí vemos si hay algún que se gravamen, realice. si hay algún gravamen. ¿Quién es el titular real de esa propiedad? Porque nos podemos llevar sorpresa en un estudio de título o en una certificación registral. Y eso yo lo hago siempre que tengo un listado. Lo primero que hago es una certificación registral. Es bien importante nosotros también tener ese banco de recursos para poder tener ese tipo de certificaciones y más allá, cuando en el caso mío, cuando yo voy a tomar un listado, yo tengo una aplicación que luego se los puedo compartir en los comentarios donde yo me ubico en la propiedad y rápido puedo obtener información de esa propiedad y muchas de las ocasiones yo identifico a la primera. O sea, yo llegando, bajándome del vehículo, entro a la propiedad y le pregunto, ¿quién es Rafael Mato? Y el titular se queda, ese es mi papá. Pues aquí la propiedad todavía está a nombre de tu papá. ¿Por qué me dices que eres titular Exacto. si todavía está a nombre de tu papá? Y entonces ellos se quedan como que impresionados, como ella lo sabe. Pues tenemos que tener herramientas, tenemos que tener recursos donde nosotros antes de dirigir a las partes hacia una transacción que es tan importante, nosotros sepamos que esa persona es un titular y que esa propiedad está en ley, lista para venderse. Es correcto. Así que eso es bien importante nosotros saberlo. Te agradezco mucho el tiempo que Gracias tomaste. a ti por la invitación. Vino a Camuy, mi gente, vino a Camuy. Está en la ciudad romántica, aquí en el espacio, en la oficina, nuestra oficina de mediación, a compartir con ustedes información muy, muy importante y eso vale mucho para mí. Así Gracias, que gracias, Ida. Turbi, por estar aquí. Puedes venir todas las veces que tú quieras. Podemos tener un conversatorio sobre todas estas disposiciones. Sé que va a salir algo sobre la Ley 10. Hay un comité muy especial que está sucediendo, así que manténganse conectados. Hay unas transacciones que se están por ahí trabajando. Y también hay unas situaciones que están ocurriendo con esto de la ley que se va a firmar o que la gobernadora no va a firmar. El proyecto del Senado. El proyecto de Senado. Así que hay muchas cositas que se están cocinando, otras que se están trabajando y próximamente vamos a tener un foro para hablar sobre esos temas. Así que pendientes. Les agradezco que de su sintonía. Gracias por estar aquí en Caucus con Ida Nanet y nos vemos en el próximo segmento. Que tengan excelente día. Recuerda, siempre hay una forma de resolver, crecer y avanzar. Esto fue En Caucus con Ida Nanet. Hasta la próxima.